Determinar el volumen de 400 gramos de aire a condiciones ambientales. ¿Se entiende que condiciones ambientales es la presión atmosférica? Equivalente a una atmósfera. Y la temperatura ambiente, que depende de la zona, se ha tomado en general como 20 grados centígrados, 25, depende de la bibliografía que consulten. Aquí lo vamos a tomar a 20. Ahora, hago este ejemplo para explicarles la relación entre R universal y R específica. La R universal se llama universal porque siempre vale 8.314 joules por mol Kelvin. Y bueno, este ejemplo muy rápido está hecho para que ustedes apliquen la ecuación de gas ideal, ¿no? El producto presión-volumen es igual al número de moles del gas por RT. ¿Qué necesito? El volumen, ¿no? Además de que necesito las cantidades en escala absoluta como la temperatura. Como datos, presión, una atmósfera, temperatura 20 grados centígrados, lo vamos a cambiar a Kelvin, le sumamos 273.15 y esto me da 293.15 Kelvin. Y bueno, aquí muy sencillo, yo nada más tendría que despejar el volumen, ¿no? Que sería número de moles por R por T entre la presión. Aquí como dato adicional, les voy a dar el peso molecular del aire. Peso molecular del aire es, lo voy a tomar 28.9 gramos por mol. ¿De dónde viene esto? En general es un promedio. La masa molar es un promedio porque el aire es una mezcla, ¿no? Aquí hago un paréntesis para calcular la masa molar del aire. ¿La pueden tomar para su formulario? Siempre que tengan que calcular la masa molecular o peso molecular de una mezcla, esto es la sumatoria de la fracción mol de cada componente por el peso atómico de cada componente. Le voy a llamar masa molar de cada componente. El aire está constituido por dos gases. Les había dicho, el aire contiene nitrógeno y contiene oxígeno molecular en proporciones 79% nitrógeno, 21% oxígeno. Esto es porcentaje volumen o porcentaje mol también. Por lo tanto, su fracción, la fracción de nitrógeno en el aire es 0.79, eso es fracción mol. La fracción de oxígeno en el aire es 0.21. ¿Cómo expando esa ecuación de arriba para aire? Bueno, debería de ser, lo voy a hacer primero como ecuación. Sería fracción de nitrógeno por masa molar de nitrógeno más fracción de oxígeno por masa molar de oxígeno. ¿Cómo lo expando? Bueno, 0.79, que es la fracción de nitrógeno, por el peso molecular de nitrógeno atómico, ¿no? Que sería 14 más 14, o sea 28, más fracción de oxígeno es 0.21, por masa molar de oxígeno, que es 16 más 16, ¿no? 32 gramos por mol. Y bueno, si hacen la operación, esto sí les da 28.88, 89, que redondeamos a 28.9. Esta, esta metodología la pueden tomar siempre para calcular la fracción mol de una mezcla, la masa molar de una mezcla. También se le llama masa molecular promedio. Entonces, con esto yo ya puedo determinar el volumen, ¿no? Les digo esto porque número de moles es masa entre peso molecular. Si no hay dudas, vamos a continuar. Aquí voy a introducir número de moles como masa entre peso molecular del aire.
por R por T entre presión. Ese cálculo lo vamos a hacer, dado que R es una constante. Aquí sería masa entre peso molecular del aire por R por temperatura entre presión. Simplemente hay que sustituir, ¿no? Les dije que son 400 gramos de aire. Entonces voy a colocar aquí 400 gramos entre el peso molecular del aire, que es 28.86 gramos por mol, o 28.9 si quieren redondear, multiplicado por R entre la presión. La presión la vamos a usar en atmósferas. Y acá arriba les dije que va R. Y aquí va la temperatura. La temperatura ya la convertimos a Kelvin. Ahora me falta usar aquí un factor que me dé unidades de volumen. No convertí las unidades de presión y temperatura porque tenemos una tabla. Les voy a mostrar esta tabla que representa el valor de la constante universal en diferentes sistemas de unidades. Todos los valores de estas columnas son la R, pero en diferentes sistemas, ¿no? Noten que está en unidades de energía entre mol temperatura o en unidades de presión volumen entre mol temperatura. Lo más conveniente aquí que me sirve para el cálculo sería usar la R en atmósferas y en Kelvin. Entonces, voy a usar, el valor debe ser 0.08206, que es este, 0.082057. Voy a usar este porque está en litro atmósfera por mol Kelvin. De este modo puedo sustituir presión en atmósferas, cantidad de sustancia en mol, y el volumen me da en litros. Entonces vamos a usar ese aquí como R, ¿no? 0.082057. Y sería litro, atmósfera, entre mol Kelvin. Ese cálculo me da el resultado. Y aquí por facilidad usé la R en esas unidades, ¿no? Que realmente la R tiene un único valor que es la R universal. Noten que gramo se va con gramo, mol se debe cancelar con mol, este mol con este mol, atmósfera con atmósfera, Kelvin con Kelvin y me debe dar solo en litros. Y ese sería el cálculo. Si hacen el cálculo, a mí me dio 332.95 litros. Y ese sería el volumen que ocupan 400 gramos de aire a condiciones ambiente. Ahora, esta es la metodología utilizando la constante universal de los gases, ¿no? Les decía que algunos libros usan la R que le llaman R específica. Realmente es el mismo cálculo, pero esos libros utilizan, en lugar de la R universal, utilizan un factor que le llaman R específica. ¿Cuál es ese factor? Básicamente, imagínense que yo lo factorizo y en lugar de colocarlo ahí dividiendo, lo coloco dividiendo a la R. Ahí. Y en lugar de estos 400 gramos, lo voy a poner aquí, 400 gramos. Realmente lo que factorizan es peso molecular. R entre masa molecular es lo que ellos llaman R específica, pero no tiene mayor ciencia más que una conversión de unidades, ¿no? Si ustedes buscan en tablas o en el libro de Cengel principalmente, la R específica del aire, de hecho la podemos deducir como R entre peso molecular del aire. Para deducirla, de acuerdo a como viene en su tabla del libro de Cengel, voy a usar la R universal.
pero en unidades del sistema internacional, que es 8.314 joules por mol Kelvin. Esto entre el peso molecular del aire, ¿no? Que debería de ser 28.9 gramos por mol. Noten que ahí se cancelaría mol y la R específica se obtiene en joules por gramo de aire Kelvin. Y eso es lo único que cambia, ¿no? ¿Cuánto les da 8.314 entre 28.9? 0.287, ¿no? Vayan a una tabla de R específica y este es el valor que reporta como la R específica del aire. Pero no es más que R entre el peso molecular que usan algunos libros, pero para evadir la definición de mol, para evadir el concepto de mol. Eso se llama R específica y de hecho como es una simple factorización, una reorganización de los factores, el cálculo les va a dar exactamente igual. Y bueno, de aquí de hecho yo tengo que hacer cálculos introduciendo factores de conversión para esto obtenerlo en litros, ¿no? Pero eso es lo que llaman los libros R específica. Entonces que no los engañen, es una R universal entre el peso molecular de cada caso.